Es probable que hayas oído hablar de la misteriosa ciudad marina de la Atlántida. Era una utopía de alta tecnología donde la gente vivía feliz. Pero entonces sucedió algo y esta desapareció. Muchos creen que se encuentra en el fondo del Océano Atlántico. Pero, ¿y si hemos estado buscando en el lugar equivocado todo este tiempo? ¿Qué pasa si está en un sitio diferente de donde están tratando de encontrarla? ¿Y si todo este tiempo la Atlántida estuviera en medio del desierto del Sahara? Bueno, esta teoría inesperada tiene algunas pruebas, pero para estudiar esta versión, primero debes comprender qué era la Atlántida y cómo llegamos a conocerla. La primera mención de la misteriosa ciudad se produjo en el 360 a.C. El antiguo filósofo Platón escribió sobre ella. En su obra Diálogos, la describió como una tierra rica con tecnologías avanzadas. Sus habitantes eran poderosos, inteligentes y hermosos, como superhumanos. Describió en detalle la estructura de la ciudad, y esta fue la principal razón por la que mucha gente creía en la existencia de la Atlántida. Según sus registros, los atlantes construyeron este lugar en varios círculos concéntricos de piedra negra y roja. Luego los cubrieron con latón, estaño y metales preciosos. En la ciudad había canales de agua por los que navegaban los barcos. Los atlantes eran marineros, por lo que construyeron un pasaje desde su ciudad hasta el mar abierto. En internet se pueden encontrar muchos dibujos de la Atlántida creados a partir de las descripciones de Platón. Echa un vistazo a estos y a una foto real del Ojo del Sahara. Este lugar tiene la forma de varios círculos concéntricos. Parece como si una ciudad destruida hubiera dejado un rastro en la arena. Muchos usuarios en línea han escrito que la Atlántida estaba ubicada allí, pero nadie ha podido probarlo. Y es que, érase una vez, el Sahara estaba lleno de ríos y lagos. En tiempos prehistóricos, allí solo había agua. Hasta ahora, todo coincide. El Ojo del Sahara fue descubierto en la década de 1930. Este lugar fue considerado un cráter de un meteorito caído. Pero a mediados del siglo XX, los científicos realizaron un análisis del suelo y refutaron esa versión. Al final, todos estuvieron de acuerdo en que se trataba de una cúpula de rocas fundidas bajo la cual el magma rugía. Durante millones de años, el viento y el agua habían estado destruyendo el paisaje formado y finalmente lo hicieron parecer círculos perfectos. Pero, ¿y si los atlantes llegaron una vez a este lugar y usaron círculos naturales para construir una ciudad? En este caso tendríamos muchos rastros y artefactos de esta civilización desarrollada. Y sí, los arqueólogos encontraron algunas puntas de flecha, lanzas, remos y otras cosas allí. Pero esto no tiene nada que ver con la Atlántida. En el Ojo del Sahara yace una multitud de artefactos achelenses. Era una tribu antigua que frecuentaba este lugar. Las herramientas achelenses aparecieron hace más de 1,5 millones de años. Algunos de los elementos encontrados allí pueden tener 130.000 años y según los registros, la Atlántida existió hace unos 12.000 años. Los arqueólogos no encontraron estructuras artificiales en este lugar. Tampoco había escombros ni rastros del poblado. La gente habría encontrado algunas cosas si una gran ciudad con tecnologías avanzadas hubiera existido allí. El principal partidario de esta idea fue un canal de YouTube. Recolectó 1 millón de visitas y atrajo la atención de muchos historiadores y antropólogos. La teoría de que el Ojo del Sahara es la Atlántida fue rápidamente refutada. La gente encontró demasiadas discrepancias entre este lugar y la descripción de la ciudad. El autor trató de captar la atención de los espectadores presentando similitudes externas entre el paisaje natural y la ciudad antigua ficticia. Otra teoría popular afirma que la Atlántida era un continente real ubicado frente a las Bahamas, pero entonces fue tragada por el Triángulo de las Bermudas. Según esta leyenda, las ruinas de la ciudad todavía se encuentran en la parte inferior del triángulo, pero esta teoría tampoco ha sido confirmada. El escritor Charles Berlitz la inventó. Los partidarios de esta idea afirman que las paredes y las calles de la parte occidental de las Bahamas podrían ser las ruinas de la Atlántida, pero los científicos no están de acuerdo. Han comprobado que estos muros son formaciones naturales de rocas costeras. También hay rumores de que la historia de la Atlántida se inspiró en una catástrofe histórica real, la inundación del Mar Negro. Este es el Bósforo, un estrecho en Turquía que conecta el Mar Negro y el Mar de Mármara. Cerca del 5600 a.C., el Mar Negro era el doble de pequeño que ahora y tenía muchas ciudades en sus orillas. Por desgracia, una gran inundación destruyó esta floreciente civilización. En un año, las ciudades se sumergieron bajo el agua, mientras que los sobrevivientes se mudaron a tierras extranjeras y difundieron historias sobre la inundación. Quizá estas hayan inspirado a Platón a idear la Atlántida. Pero en la década de 1950, a la gente se le ocurrió otra versión. La Atlántida era el continente que ahora es la Antártida. Hace decenas de miles de años, un continente cálido con una ciudad desarrollada se desplazó hacia la parte norte de nuestro planeta debido al movimiento de la corteza terrestre.
Los atlantes no pudieron adaptarse a las nuevas condiciones de frío y la Atlántida se cubrió con gruesas capas de hielo. Esta teoría fue refutada cuando los científicos comenzaron a estudiar la naturaleza de las placas tectónicas. Resultó que la corteza terrestre no pudo haber movido un continente tan grande como la Antártida. Las placas tectónicas no se comportan así en absoluto. Pero la pregunta principal es, ¿la Atlántida fue real? Nadie la había descrito antes de Platón. Tal vez al filósofo se le ocurrió. Quizá hizo esto para enfatizar la corrección de sus puntos de vista sobre la vida y para identificar sus teorías filosóficas. En sus obras, escribió mucho sobre la naturaleza divina y humana y cómo las personas pueden destruirla. Habló de sociedades ideales en decadencia a causa de la conducta inmoral y los vicios. Los atlantes alguna vez fueron personas morales y espirituales que crearon una utopía, pero luego se volvieron codiciosos y malos. Destruyeron su naturaleza interior y para ello tuvieron que presenciar la destrucción de su ciudad. Una noche, incendios y terremotos azotaron la Atlántida y hundieron la ciudad en el mar. Los poderes superiores castigaban a las personas por su comportamiento inmoral y Platón también quería que todos tuvieran miedo de la decadencia moral. Pero a juzgar por las descripciones de los terremotos y el fuego, puede parecer que la Atlántida fue destruida por una erupción volcánica, como sucedió con Pompeya. Y tales destrucciones han ocurrido muy a menudo a lo largo de la historia. Los desastres naturales arruinaron muchas ciudades desarrolladas. Uno de los casos más famosos ocurrió en el 1100 a.C. en el mar Mediterráneo, cuando una erupción volcánica destruyó la sociedad minoica altamente desarrollada. Esta civilización existió durante unos 2000 años. Estas personas vivían principalmente en las islas de Creta y Santorini, ubicadas al norte de Creta. Los minoicos tenían hermosas casas, un sistema de alcantarillado y una economía desarrollada. Se dedicaban a la agricultura, cultivaban frutas y verduras, pintaban frescos y fabricaban joyas. De hecho, fueron los fundadores de la talasocracia, un imperio basado en el mar. Vivían de la pesca, la piratería y el comercio marítimo. Al mismo tiempo realizaban rituales crueles y su forma de vida estaba lejos de ser moral. Estaban acostumbrados a los terremotos en la isla de Santorini, por lo que reforzaron los muros de la ciudad con vigas de madera. Pero no sabían lo que era una erupción volcánica, y cuando el olor a azufre apareció en el aire, no sospecharon la catástrofe inminente. Cuando el volcán derramó toneladas de lava y ceniza, todos los habitantes abandonaron sus hogares y trataron de escapar, pero no pudieron. La erupción y el terremoto desencadenaron un tsunami. Una gran ola inundó la parte costera de la isla de Creta. Esto afectó duramente a la economía de los minoicos y destruyó el puerto. Luego, los extranjeros atacaron Creta y finalmente destruyeron la civilización desarrollada. Algunos historiadores piensan que Platón podría haberse referido al imperio minoico al describir la Atlántida. Usando su ejemplo, mostró cómo las acciones inmorales pueden destruir a las personas.